Muy buenos días, muy buenas tardes, que el Señor los bendiga. Bienvenidos sean a Cristo en nuestra familia. Como cada reunión, en esta ocasión nuestra reunión dominical, le damos gracias a Dios por tan inmenso privilegio de poder hablar sobre su palabra. Es una expresión al decir que tan inmenso privilegio, pero realmente lo es. En nuestro día a día el ser humano puede pensar en tantas cosas que nos causan alegría, que nos causan satisfacción, pero esas alegrías y satisfacciones no son permanentes. Humanamente tenemos ciclos, vamos pasando por ciclos. Hoy podemos tener un problema de magnitud variable y mañana podemos estar muy felices por determinadas situaciones. Y al día siguiente volver a experimentar alguna situación que nos entristece, que nos llena de preocupación. Y después de algunos días nuevamente las cosas vuelven a pasar y reflexionamos en ellas y pensamos que quizás no eran tan importantes, puesto que hemos seguido hacia adelante. El Señor me lleva a considerar que la vida del ser humano normalmente es así. El Señor ya lo sabía, además, pero el Señor no se refería solamente a nuestra condición humana. Nuestro Señor Jesucristo se refería a nuestra condición espiritual. Y al decir a nuestra condición espiritual, sé que esto continúa siendo un tema que no es tan sencillo de comprender. No importa su grado de preparación, no importa lo que crea, no importa cuánto tiempo lleve invertido en la palabra de Dios, si es que así lo hace o no, o en la doctrina o religión en la que usted crea. Cuando hablamos de cuestiones espirituales, no es un tema sencillo. Y repito, no importa el nivel o el grado académico que nosotros podamos tener. ¿Cuál es el punto? El punto es que Dios es espíritu, así lo dice su palabra. Dios es espíritu. Y nadie ha visto a Dios jamás. Esto lo declara la Escritura, a no ser que tú tengas otra escritura que diga algo distinto. Esto lo declara la Escritura. Dios es espíritu y nadie ha visto a Dios jamás. El único que ha visto a Dios es aquel que descendió del cielo y volvió a subir al cielo. Solo hay uno que bajó del cielo y volvió a subir al cielo, que ha visto al Padre. Se llama Jesucristo. Jesucristo es su nombre. Tenemos un Dios soberano, un Dios en el que confluyen varios atributos que son exclusivamente de Él y para Él. No son compartidos con nadie. Él se dio a revelar a nosotros. Pienso, no podía hacerlo con esa majestuosidad y con esa inmensidad, con esa magnificencia. No podía hacerlo de manera personal. En alguna ocasión leí que si esto sucediera seríamos consumidos inmediatamente, porque no puede haber delante de Él nada que sea indigno. Y en este punto y en esta expresión uno pudiera decir, ¿el ser humano es digno de presentarse delante del Señor? Bueno, la respuesta dice que no, pero que nuestro Señor Jesucristo nos ha
nos ha justificado, nos ha limpiado, nos ha lavado, y que hoy podemos ir delante de la presencia del Padre. Porque va alguien delante de nosotros para mostrarnos delante del Padre. Se llama Jesucristo. Reconocer al Hijo. Reconocer al Hijo de Dios. Su nombre es Jesucristo. La palabra dice que Él no estimó ser igual a Dios, y que de hecho, despojándose de sí mismo, despojándose de su gloria, despojándose de su divinidad, se hizo hombre. Esto ya en sí era una humillación. Y no quedó ahí, sino que la Escritura dice que se humilló hasta la muerte, y muerte de cruz. Me pregunto si hemos reflexionado en estas palabras, que Él se humilló y entregó su vida por nosotros. ¿Y qué tan conscientes somos de esto? ¿Qué tan identificados estamos con esto? ¿Qué tanto las cosas que humanamente estamos acostumbrados en el día a día a hacer o pensar o ver o escuchar, qué tanto nos apartan de pensar en Dios, de pensar en su Hijo, nuestro Señor Jesucristo, de pensar que Él dice que todos aquellos que crean en el Hijo, un día, cuando terminen su ciclo aquí en esta tierra, estarán delante de su presencia. Y reinaremos con Él por siempre y para siempre. No lo digo yo, lo dice la Escritura. Seguimos siendo de una naturaleza humana. Seguimos teniendo situaciones que nos afectan en el día a día. ¿Habrá alguien entre nosotros que pueda levantar la mano y decir, yo no tengo ningún problema? He escuchado esto cuando lo he preguntado de personas que dicen, yo no tengo ningún problema, absolutamente ninguno. Yo me pregunto si esto es real o simplemente es una expresión que se basa en la misma ignorancia del hombre, el no comprender y entender su situación espiritual. Nuestro Señor Jesucristo no solo entregó su vida en ese madero, no solo pagó el precio por nuestra libertad, no solo a través de ese sacrificio nos muestra que nosotros pasamos de estar bajo la maldición para entrar en la bendición. No solo fue el proceso de la crucifixión, sino el hecho de que descendió al sepulcro 3 días y después de 3 días Él resucitó. Él resucitó. Está vivo, Cristo está vivo. Cristo está vivo. En el caminar del día a día, ¿qué tan consciente podemos ser de esta expresión de que Cristo está vivo? Quizás le preguntaría a alguien más joven, ¿qué tan consciente eres de que Jesús está vivo? ¿Y qué significa eso? Dice, bueno, pues que está vivo, pero ¿qué significa para nosotros que está vivo? El hecho de que Él esté vivo significa que Él es verdad. No solo en la expresión de Él es el camino, la verdad y la vida,
sino que verdaderamente Él es la verdad. En Él no hay engaño, en Él no hay confusión, en Él se consuma toda la voluntad del Padre. Y que si yo estoy consciente de nuestro Señor Jesucristo, eso me debe de dar un punto para dirigir mi vida en el día a día. Nuestro Señor Jesucristo sabía que en el día a día esto no iba a ser algo sencillo. No era un tema fácil. Juan 16:33. Nuestro Señor Jesucristo está a punto de entrar en el proceso de la crucifixión. Está a punto de entrar al jardín del Getsemaní, en donde estaba terriblemente angustiado. Estaba a punto de ser arrestado y apresado. Estaba a punto de ser violentado. Estaba a punto de que sus discípulos lo abandonaran, de que su rebaño fuera dispersado. Estaba a punto de experimentar la soledad más profunda que humanamente se podría experimentar. Muchos de nosotros a veces nos sentimos solos, sentimos que algo nos hace falta, que falta un poco de esperanza, falta un poco de fe, que hay cosas que no ocurren en nuestra vida, pero esas son temporales, porque de repente pasa el tiempo y ya nos estamos ocupando en otra cosa que aparentemente nos causa satisfacción o alegría. Pero nuestro Señor Jesucristo sabía que venía un tiempo en el que se encontraría totalmente solo, e incluso diciéndole al Padre, ¿por qué me abandonas? Si decirle al Dios mismo, ¿por qué me abandonas?, no es una máxima expresión de cómo se sentía Él. ¿Cómo podríamos entender entonces el proceso por el cual estaba pasando? ¿Cómo podríamos entender de que era necesario que todo eso sucediera? ¿Por qué era necesario que todo eso sucediera? Para que la humanidad, para que nosotros, para que ustedes, para que yo fuésemos salvos. Para que fuésemos rescatados de nuestros delitos y pecados, como dice la Escritura. Estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. Pero no hay nada que se escape al Hijo ni a Dios. Juan 16:33 dice, estas cosas les he hablado. ¿Cuáles cosas les he hablado? Todo lo que iba a suceder. De que el rebaño sería dispersado, de que sería la última vez que estaría con ellos, de que se sentiría completamente solo, de que sería apresado, de que sería violentado, de que sería sometido a un proceso llamado crucifixión, de que moriría en una cruz. Estas cosas os he hablado para que en mí tengan paz. Reflexiono en la expresión, para que en mí tengan paz. Cuando Él les dice, estas cosas les he dicho, les he hablado, era como diciendo, cuando se presenten estas cosas, recuerden que ya yo os lo había dicho. Recuerden que ya yo los había exhortado. Recuerden que yo ya les había animado para que no claudiquen. Recuerden estas palabras. No solo para que en Él tengamos paz, porque luego dice que en el mundo tendremos aflicción. Para que en Él tengamos paz, pero en el mundo van a tener aflicción. Parece tan contradictorio.
¿Cómo puedo tener aflicciones y tener paz al mismo tiempo? Y él dice, probablemente, aunque no lo entiendas, confía. Aunque no lo entiendas, confía. Porque yo he vencido al mundo. Cuando dice he vencido al mundo y no los dejaré solos, nos dio la promesa del Espíritu Santo. Si no puedo comprender a Dios y no puedo estar tan consciente del sacrificio de nuestro Señor Jesucristo y de su presencia en mi vida, todavía se hace más complejo pensar en el Espíritu Santo. Tristemente, creyentes y no creyentes pueden no comprender qué es el Espíritu Santo. Nuestro Señor Jesucristo los animó y los alentó diciendo, es conveniente que yo me vaya porque si no mi Padre no enviará al otro Consolador, al Espíritu Santo. Él vendrá y les recordará todas las cosas que yo les he dicho, y aún las que no les he dicho se las hará conocer. Nadie ha visto a Dios. Humanamente nosotros no hemos visto a Jesús. Y yo podría decir, y no lo sé, que nadie ha visto el Espíritu Santo. Pero hay un canto que dice, pero lo puedo sentir. Puedo experimentar esa paz en medio de las dificultades o de la tormenta. Puedo experimentar esa promesa que Jesús nos hizo ya hace tiempo. Confiad en mí. Confiad en mí, dijo él. Yo he vencido al mundo. Cuando nos vemos entre nosotros, a veces quizás vemos caras contentas y llenas de felicidad y pensamos que probablemente son personas que no tienen ninguna dificultad. O preguntar de qué manera los problemas lo solucionan estas personas. Puedo comentar que conozco algunas. Conozco la vida de mi esposa y sé que cuando pasa por aflicciones se angustia, se turba, pero más tarde está sonriendo y está cantando. En algunas ocasiones diciendo, mi Redentor vive. Yo sé que mi Redentor vive. Yo sé que Jesucristo está vivo. Yo sé que Él vive en mí. Yo sé que Él es el que me sostiene. Yo sé que Él cumple sus promesas. Yo sé que Él dijo que no me va a abandonar y no me va a dejar. Yo sé que Él ha prometido que Él pelea nuestras batallas. Y cuando hablamos de nuestras batallas y dificultades, no necesariamente estoy hablando de las dificultades humanas que tenemos en el día a día. Él quiere llevarnos más allá para entender exactamente cuáles son las batallas que enfrentamos. Algo nos da el Señor en su palabra en el libro de Efesios, en donde dice que nuestra lucha no es contra carne ni contra sangre, sino que es una lucha espiritual. El Señor quiere mostrarnos y que tengamos la confianza de que en medio de la batalla, en el fragor de la batalla, Él está ahí con nosotros permanentemente. El Señor sabía que esto ocurriría, pero cuando todo hubiera pasado,
cuando el proceso de la crucifixión hubiera pasado, cuando Él hubiera resucitado, cuando Él se aparecería nuevamente a sus discípulos, entonces la tristeza y el llanto empezó a convertirse en gozo. Entonces, las dudas que ellos tenían empezaron a entender que lo que Él había dicho es verdad. Comenzaron a entender que cuando Él dijo que Él regresará, Él lo hará. Y que tendríamos esperanza bendita de vida eterna. Él lo haría. Dice la Escritura que Dios no es hombre ni hijo de hombre para que se arrepienta ni mienta sobre las promesas que Él ha dado. Estas cosas os he hablado, dice el Señor. Todo lo que iba a suceder se los dijo. Pero principalmente la promesa del Espíritu Santo, para que en Él tengamos paz. No pocas veces reflexiono y levanto mi oración delante del Señor para pedirle entendimiento y comprensión sobre lo que Él ha prometido. Déjeme decirle que hay cosas que yo tampoco entiendo muchas veces, pero el Señor nos recuerda el momento preciso en la vida de cada uno de nosotros en las cuales el Señor se hizo manifiesto y presente de una manera que no deja lugar a dudas. Ninguna. Y el que haya dejado esta manifestación de su presencia para que no quede lugar a dudas, es algo que el Señor nos anima para que tengamos presente en todo tiempo y en todo momento para saber que esto es real, que es verdadero. En la manera en que Él se ha mostrado a nuestras vidas. Poder entender que verdaderamente estábamos extraviados y perdidos en medio de nuestros procesos de razonamiento, dándole importancia a cosas que son efímeras y que van a pasar, que son cambiantes. Hace años leí un libro que se llama El siglo de las luces. Creo que se desarrolla en el siglo XVII y XVIII y que es una serie de descubrimientos a los cuales llegó el ser humano y que fueron cambiando la historia, fueron extraordinarios. Pensamientos que hablaban de la naturaleza y de la esencia del hombre físicamente. El descubrimiento de la luz, personas que crearon obras sinfónicas impresionantes, hombres que escribieron obras que han trascendido el tiempo, pero que hoy no tienen el mismo impacto sobre nosotros. Quizás cuando apareció la radio y fue todo un fenómeno, y seguramente nuestros antepasados, bisabuelos o no sé, se impresionaron y más tarde vino un dispositivo, una caja llamada televisión y hoy estamos viviendo una serie de eventos en el día a día que nos dejan impactados verdaderamente, pero que el Señor nos lleva a reflexionar que así como en otras ocasiones esto ha pasado,
de la misma manera, estas cosas que nos deslumbran y que nos cautivan, también van a pasar. Y no sé qué tan conscientes somos de cuando pasen, si lo vamos a comprender o a entender. Y cuando empezamos a conocer a Dios, entonces reflexiona en el hecho de que Dios ya lo sabía. Dios dijo, estas cosas pasarán, todo pasará. El cielo y la tierra pasará. Pero mi palabra, la palabra que sale de mi boca, permanecerá permanentemente. Mi palabra no cambia. Mi palabra es la misma ayer, hoy y siempre. Esa no cambia. En medio de un mundo cambiante, la palabra de Dios no cambia. Reflexionando en esto, reflexionando en las cosas que el Señor dijo, estas cosas les he hablado para que en mí tengan paz. Paz. ¿Cuántos de nosotros no deseamos paz en nuestra vida? Y la manera en que quizás entendemos esa paz. Pero la Escritura me dice que nuestro Señor Jesucristo expresó y dijo, y cito, mi paz os dejo, mi paz os doy, no se las doy como el mundo se las da. Y esto quiere decir que en el mundo no vamos a encontrar esa paz que el Señor tiene para nosotros. Esa paz la vamos a encontrar únicamente en la medida que podamos tener una relación personal con Dios. La vamos a obtener en la única medida que podamos atesorar su palabra, meditar en su palabra, reflexionar en su palabra, desmenuzar su palabra. Entonces tendremos paz. Y aún el Señor nos da un proceso a través del cual la verdadera paz va a venir a nuestras vidas. Seguramente si usted considera, siempre hay situaciones por las que se encuentra molesto, enojado, frustrado, triste, ansioso, deprimido. Pueden ser miles. Pudiéramos citar tantas. Pero cuando la verdadera paz viene a la vida de una persona, no es que se convierta en un conformista, pero ahora empieza a ver la vida de una manera distinta. Las cosas que normalmente les preocupan y los inquietan dejan de ser importantes. No importan. No importan. Y entonces empezamos a entender cuando la palabra del Señor me anima y me dice que ya no esté angustiado por lo que qué habré de comer, qué habré de vestir, en dónde voy a dormir, en dónde me voy a cobijar, que no esté preocupado por nada de eso. Que me detenga y vea a mi alrededor, en la naturaleza, lo que Dios ha hecho. Y en la cual Él dice que aún las aves del cielo y los animales no están afanados o preocupados por lo que habrán de comer y vestir. Y nos exhorta y nos dice a nosotros, cuánto menos ustedes que son una creación favorecida por Dios. Confiad en mí, dice el Señor. Y al estar haciendo estas reflexiones, y le pido un poquito de calma y de tiempo, el Señor me llevaba a una escritura que ya hace tiempo reflexionaba y reflexionaba tratando de entender algunas cosas. Está en Juan 11 a partir del versículo 1, que habla sobre la muerte de un hombre llamado Lázaro. Para los que no sepan, Lázaro tenía dos hermanas, Marta y María. Y la palabra dice que eran muy apreciados, muy estimados por nuestro Señor Jesucristo. Dice, entonces Lázaro cayó enfermo.
Lázaro era de Betania. Betania, la aldea de María y Marta, su hermana. María, cuyo hermano Lázaro estaba enfermo, fue la que ungió al Señor con perfume. Recuerda ese pasaje en donde está a sus pies y está derramando perfume sobre de él. Y dice, y le enjugó los pies con sus cabellos. Y estas hermanas, Juan 11:3, enviaron pues para decir a Jesús, Señor, he aquí que el que amas está enfermo. He aquí que el que amas está enfermo. Escuchando Jesús, dijo a los mensajeros, esta enfermedad no es para muerte, sino para que la gloria de Dios, se manifieste, para que el Hijo de Dios sea glorificado por ella. Juan 11:5 dice, y amaba a Jesús, a Marta, a su hermana y a Lázaro. Cuando oyó pues que estaba enfermo, dice la Escritura, se quedó 2 días más en el lugar en donde estaba. Es decir, no salió dejando todo y acudiendo al llamado. Y esto me debe llevar a reflexionar a mí y a ustedes que Dios tiene sus tiempos. Que yo puedo pensar que a Dios no le intereso, no le importo, pero Dios tiene su tiempo. No es en el tiempo del hombre, es en el tiempo de Dios. Y si no tenemos una relación con el Señor y si no conocemos su palabra, no puedo entender el tiempo de Dios. Se quedó 2 días más en el lugar en donde estaba. Y después de esto, dijo a sus discípulos, vamos a Judea otra vez. Le dijeron los discípulos, Rabí, ahora procuran los judíos apedrearte y otra vez vas para allá. Jesús respondió, ¿no tiene el día acaso 12 horas? Y el que anda de día no tropieza porque ve la luz del mundo. Pero el que anda de noche tropieza porque no hay luz en él. Recordad que la palabra de Dios dice que la palabra alumbra nuestro camino, es lumbrera a nuestros pies. Que la palabra de Dios representa la luz y quien anda en sus caminos no volverá a andar en obscuridad, no volverá a andar en tinieblas. Dicho esto, les dijo después, no se preocupen, nuestro amigo Lázaro duerme y yo voy para despertarle. Dijeron sus discípulos, Señor, si duerme, sanará. Pero Jesús decía esto de la muerte de Lázaro y ellos pensaron que hablaba del reposar del sueño. Entonces Jesús les dijo claramente, Lázaro ha muerto. Lázaro ha muerto. Y me alegro por vosotros de no haber estado ahí para que entonces crean. Mas vamos a él. Dijo entonces Tomás, llamado Dídimo, a sus condiscípulos, vamos también nosotros para que muramos con él. Vino pues Jesús y halló que hacía ya 4 días que Lázaro estaba en el sepulcro. Betania estaba cerca de Jerusalén, como a 15 estadios, y muchos de los judíos habían venido a Marta y a María para consolarlos por su hermano. Cuando Marta
escuchó que Jesús venía, salió a su encuentro y María se quedó en casa. Y Marta le dijo al Señor: Señor, si hubieras estado aquí, mi hermano no habría muerto. Si hubieras estado aquí, mi hermano no habría muerto. Reflexiono en este versículo porque cuántas veces cuando nos pasa algo en nuestra vida, la expresión es exactamente la misma. No, yo creo que Dios ya me dejó, si no estas cosas no me pasarían. Yo creo que ya Dios se olvidó de mí. Yo creo que no, que simplemente no le importo a Dios, porque si le importara, entonces ocurrirían estas cosas. El ser humano a veces quiere forzar las cosas para que sean conforme a sus pensamientos humanos, conforme a las emociones de su corazón humano, y no podemos entender la voluntad y los propósitos de Dios, que son más altos que nuestros pensamientos, dice su palabra. Porque mis pensamientos son más altos que los suyos, y mis caminos más altos que sus caminos. Por lo tanto, humanamente no podemos comprender lo que Dios tiene. Y cuando pensamos que Dios nos ha abandonado, debemos detenernos y reflexionar y saber que Dios está ahí. Él es Dios. Él es omnipresente. Él está en todos lados. Si hubieses estado aquí, mi hermano no hubiera muerto. Había un reproche. Pero luego dijo más: también sé ahora que todo lo que le pidas a Dios, Dios te lo dará. Porque lo hemos visto. Cuando tú levantas tu oración al Padre y hemos escuchado que tú dices: Padre, tú siempre me escuchas. Yo sé que tú me lo das todo, Padre. Pero también decía algo importante: porque hago tu voluntad. Y aquí esto lo podemos ligar con el anterior. ¿Dónde estás, Jesús? Si no estamos haciendo la voluntad de Él, no podemos entenderlo. ¿Estás haciendo la voluntad del Padre? ¿Estás haciendo la voluntad del Padre hoy? Es que me siento desesperado, me siento triste, siento que las cosas no funcionan. ¿Estás haciendo la voluntad del Padre? El Padre desea que tengas intimidad con Él permanentemente, y que confíes en lo que Él ha prometido, que confíes que Él lo va a hacer, no a tu tiempo, sino cuando Dios lo tiene establecido. Nadie puede saber lo que va a suceder en el minuto siguiente, pero Dios sí lo sabe. Y Dios nos anima para estar confiados permanentemente en Él. Marta le dice: pero sé que todo lo que le pidas a Dios, Dios te lo dará. Y hay una expresión muy, muy hermosa aquí, porque que dice que nuestro Señor Jesucristo está en la presencia del Padre, intercediendo de día y de noche por nosotros, para que nuestra fe no falte. Intercediendo de día y de noche. Jesús le dijo a Marta: tu hermano resucitará. Tu hermano resucitará. Y Marta le contestó: Señor, yo sé que resucitará en la resurrección, en el día postrero. Y Jesús le dijo: yo soy la resurrección, y yo soy la vida, y el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y todo aquel que vive y cree en mí no morirá eternamente. Y todo aquel que vive y cree en mí no morirá eternamente. ¿Crees esto? ¿Crees esto, Marta? Y ella le contestó: Señor, yo lo he creído. Yo he creído que tú eres el Cristo, que eres el Hijo de Dios que ha venido al mundo. Habiendo dicho esto, fue y llamó a María, su hermana, diciéndole en secreto: el Mesías está aquí y te llama. Cuando lo oyó, ella se levantó de prisa y vino hacia él. Jesús todavía no había entrado en la aldea, sino que estaba en el lugar donde Marta la había encontrado. Entonces los judíos que estaban en casa con ella y la consolaban,
Cuando vieron que María se levantaba deprisa y había salido, la siguieron, diciendo: seguramente va al sepulcro a llorar por su hermano. María, cuando llegó donde estaba Jesús, al verle se postró a sus pies, diciéndole: Señor, Señor, si hubieras estado aquí, no habría muerto mi hermano. Si hubieras estado aquí, en otras palabras, si no nos hubieras abandonado, si no nos hubieras dejado, si hubieras venido cuando yo te clamé a ti, esto no hubiera sucedido. Jesús, al verla llorando y a los judíos que la acompañaban, dice que se estremeció en espíritu y se conmovió. Se estremeció en espíritu y se conmovió. Y entonces preguntó: ¿dónde le pusisteis? Y le dijeron: Señor, ven y ve. Y Jesús lloró. Recuerde que era hombre. Era el Hijo de Dios hecho hombre. Sentía igual que nosotros, se conmovía igual que nosotros, experimentaba igual que nosotros, sufría igual que nosotros. Cuando Jesús lloró, dijeron los que estaban alrededor, dijeron: mira cuánto le amaba. Y algunos de los que estaban ahí comentaron entre ellos diciendo: ¿No podría este que abrió los ojos del ciego haber hecho también lo mismo para que Lázaro no muriera? A veces pensamos que Jesús actúa de la misma manera todo el tiempo, pero no actúa de la misma manera todo el tiempo. Dios actúa de manera personal con cada uno de nosotros. Y cuando decimos esto, actualmente en el mundo, decir que Dios actúa de manera personal con 8,000 millones de personas que están en el mundo, ni siquiera podemos dimensionarlo. ¿Quién puede entenderlo? Cuando estás hablando con 5 personas, ni siquiera puedes atender a la conversación de 1 o 2. Dios está al pendiente de todo. Jesús, profundamente conmovido, vino al sepulcro, que era una cueva y tenía una piedra encima. Y dijo Jesús: quiten la piedra. Marta, la hermana del que había muerto, le dijo: Señor, quiere ya, es de 4 días. Jesús le dijo: ¿no te he dicho que si crees, verás la gloria de Dios? ¿No te he dicho que si crees, verás la gloria de Dios? Entonces quitaron la piedra de donde había sido puesto el muerto, y Jesús, alzando sus ojos a lo alto, dijo: Padre, gracias por haberme oído. Gracias. Yo sabía que siempre me oyes, pero lo dije por causa de la multitud que está alrededor, para que crean que tú me has enviado. Y habiendo dicho esto, levantó su voz y dijo: Lázaro, ven fuera. Lázaro, ven fuera. Y el que había muerto salió, atadas las manos y los pies con vendas y el rostro envuelto en un sudario. Y Jesús dijo: desatadle y dejarle ir. La palabra del Señor dice que todos nosotros estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. La palabra de Dios dice que Él vino a darnos vida. La palabra de Dios dice que Él vino a traer resurrección para nosotros. Ahí donde estábamos muertos, Él ordenó y levantó su voz, como lo hizo con Lázaro, y dijo: sal fuera. Para nosotros el proceso no termina ahí. De la misma manera que a Lázaro, cuando dijo:
quitar sus vendas y desatarle. De la misma manera, cuando Dios viene a nuestra vida, cuando dice ven fuera, sal, uno puede reflexionar, sal fuera ¿hacia dónde? Sal ¿hacia dónde? Y una de las consideraciones que podemos hacer es una invitación del Señor para nosotros. La palabra de Dios dice que el pecado trae muerte a nuestra vida. Cuando Él dice sal, está diciendo sal del pecado. Sal del pecado. Sal de la ignorancia. Sal de la frustración. Sal de la falta de entendimiento. Sal del proceso de ansiedad que agobia al mundo actualmente. Sal y deja el espíritu de depresión que afecta a miles y miles de personas, particularmente cuando no tienen esperanza. Pero Jesús está presente, está ahí todo el tiempo para decirnos, yo soy la resurrección. El que cree en mí, aunque esté muerto, morirá. El hecho de que el Señor nombrara a Lázaro ordenando que saliera de la sepultura, ordenando que le quitaran las vendas y rompieran lo que tenía que ser roto, para nosotros es exactamente igual. Dios se presenta a nuestra vida en un momento, en un instante, pero no es suficiente. Hay cosas que necesitan ser liberadas de nosotros. Hay cosas, hay ataduras que necesitan ser quitadas de nosotros. Podemos entrar en detalles, pero hay tantas cosas que nos mantienen atados, que nos mantienen encadenados. Relaciones tóxicas, vicios, falta de esperanza, problemas, dominados por el espíritu de este mundo, que es el espíritu de maldad. Nuestras mentes ocupadas y preocupadas por cosas que no tienen ningún sentido. Hombres afanados por hacer riqueza tras riqueza tras riqueza, y ignorando que la palabra del Señor los exhorta y les dice necios, 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 necios. No comprenden, no ven, no entienden. Porque cuando vayamos a la presencia del Señor, no podrán llevarse nada. Cuando vayamos delante del Señor, nos presentaremos. ¿Y qué responderemos cuando Él nos pregunte, ¿qué hiciste con la vida que te di? ¿Creíste en mi Hijo? ¿Creíste que solo en Él hay salvación? ¿Creíste que Él es la resurrección y es la vida? ¿Creíste que aunque estuvieras muerto, si tú crees en Él, vivirías? ¿Creíste? Y esta es una exhortación permanente para todos y cada uno de nosotros. Yo sé que muchos de ustedes, y a mí me toca tener un papel activo en ese escenario, están pasando por situaciones de diagnósticos catastróficos y de enfermedad. Y yo sé que no es sencillo, porque una expresión puede ser, sí, pero pues como tú no lo estás pasando y tú no lo estás experimentando, ¿verdad? Pues no puedes entenderlo, no puedes comprenderlo.
Jesús no había muerto y su espíritu se conmovió. Sabía que Lázaro, porque le había sido revelado por su padre, se levantaría de la muerte y sin embargo lloró. Y esto habla de la compasión que Dios ha puesto en todos nosotros, en cada uno de nosotros. Y esta compasión tiene un propósito: el ver a los demás como Dios nos ve. El comprender cuando alguien dice, ¿qué quiere Dios de ti? ¿Qué quiere Dios de nosotros? ¿Te has hecho esa pregunta? ¿Qué quiere Dios de mí? Y puede que la respuesta en la Biblia, si la leo como tal, no sea suficiente. Tengo que reflexionar en ella para poderla dimensionar. Lo que Dios quiere de nosotros es hacer justicia, amar misericordia y humillarnos bajo la poderosa mano de Dios. Esa es la respuesta que da la palabra del Señor. ¿Qué quiere Dios de nosotros? Quiere nuestro corazón. Quiere que nuestros pensamientos estén alineados a sus pensamientos. Quiere que yo crea en las promesas que Él ha hecho a lo largo de su palabra. Desde el inicio hasta el término, habla de promesa tras promesa, tras promesa, tras promesa, conforme a su voluntad y a sus propósitos, no conforme a los míos. Y ese es el punto. Personas no pueden discernir entre los deseos de su corazón, los deseos de su mente y la voluntad de Dios. No importa cuál sea el escenario. Padre, ayúdanos esta mañana, Señor. Ayúdanos, Padre, para entender y reconocer que ciertamente estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. Ayúdanos a comprender, Señor, que tú viniste con tu sacrificio. Nos has levantado para pasar de muerte a vida, con la esperanza de la promesa de vida eterna. Con la esperanza, Señor, de que tú eres el que nos sostiene en el día a día. Con la seguridad de que tú eres el que pelea nuestras batallas. Con la seguridad de que eres tú el que va delante de nosotros, como dice tu palabra, quitando los obstáculos, rompiendo cadenas, conduciéndonos hacia la victoria. Que tu palabra dice, Señor, que las cosas viejas pasaron y he aquí que todas son hechas nuevas en Cristo Jesús. Dales la capacidad a mis hermanos de creerlo, de atesorar esta palabra, Señor. Dales la capacidad de ir a tu palabra y de que no simplemente que alguien venga y les diga, sino que ellos mismos vayan y vean lo que tú, Señor, estableciste en tu palabra y dales revelación, dales entendimiento, que tu Espíritu Santo, Señor, haga una realidad cada escritura que ellos pueden leer y reflexionar. Señor, te pedimos por todos los que están pasando en dificultad, sabiendo que en medio de la tormenta tú estás ahí, sabiendo que de la misma manera, Señor, que tú le ordenaste a Lázaro, sal fuera, que de la misma manera, esa misma voz que levantaste, es la misma voz, Señor, que se extendió por el universo para crear todas las cosas. Es la misma voz que detenía el mar. Es la misma voz que abrió el mar. Es la misma voz, Señor, que rompía las piedras en el desierto y brotaba agua. Es la misma voz que el día de hoy, Señor, está en nuestra mente y en nuestro corazón. Ayúdanos, Padre,
Como dice tu palabra, creo, pero aumenta mi fe, Señor. Creo, pero aumenta mi fe. Aumenta la fe, Señor, de aquellos que hoy pareciera que están perdiendo la esperanza. Pareciera que la realidad por la que están pasando los quiere arrebatar y alejar de tu palabra. Que pudieran comprender, Señor, que nuestra vida en esta vida simplemente es un tiempo definido, pero que después de ello, Señor, viene la vida eterna en tu presencia, en tu reino. Vienen las promesas de que estaremos en tu reino, reinando por siempre y para siempre. Gracias, Señor, por lo que nos toca a nosotros en esta casa. Gracias por lo que nos toca a nuestra familia. Permítenos, Señor, permítenos seguir creyendo bajo la exhortación que Jesús le hizo a esta mujer. No te he dicho que si crees, verás la gloria de Dios. Gracias, Señor. Que Dios los bendiga, que tengan un excelente día.